Y nos da mucho gusto saludar al senador Rafael Espino. Él es presidente de Estudios Legislativos y también ha sido consejero independiente de Petróleos Mexicanos, justamente para hablar de esta importante decisión del Senado de la República de abrogar la ley de delitos de imprenta. Muy buenos días, senador. Nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el programa de Contralínea. Le saluda Nancy Flores a nombre de todo el equipo de Contralínea. Buenos días. Sí, hola Nancy, buenos días, un placer hablar con usted y con su auditorio. La oigo un poco lejos. Sí, senador, justamente para que nos comente la importancia de esta pues abrogación que se dio ya en esta misma semana, de esta ley de delitos de imprenta, pues una ley que databa desde 1917 y que por supuesto limitaba los derechos, sobre todo el derecho humano a la información, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Usted qué destacaría de esta abrogación de la ley de imprenta, de delitos de imprenta? Bueno, pues efectivamente, como lo está señalando, se abroga la ley de delitos de imprenta. Lo primero que habría que señalar es que es una ley muy antigua, data se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917. Estamos hablando de 105 años. La expide el presidente Venustiano Carranza, que en esa época pues era el líder del ejército constitucionalista, fue el primer jefe del ejército constitucionalista, era encargado del poder ejecutivo en esa época del país. No pasa por un congreso y la ley, como bien señala, pues no va de acuerdo en el marco jurídico a optar por varias razones. Primero que nada, pues por el tiempo que ha transcurrido, por el desarrollo que ha habido en la progresividad de los derechos de libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de información, y es una ley que no corresponde a nuestra actualidad jurídica. Vulnera en muchos aspectos ya una normativa constante, congruente, que se ha dado de los artículos 6º y 7º constitucionales, quinto y sexto constitucionales, que viene siendo el derecho a la libertad de prensa y a la libertad de imprenta. Entonces tenía una serie de conceptos que obedecían más a sanciones morales, digamos, que al contenido de nuestro derecho positivo. Entonces, en ese sentido, pues coincidimos con la colegisladora, con la Cámara de Diputados, y se abrogó la ley en su conjunto. Entonces, esto creo que es un gran avance para el país, y esto va de la mano ya con toda la normativa en función de la protección de los datos personales, de la libre expresión de las ideas, y sobre todo criterios internacionales en cuanto al desarrollo que ha habido para la tutela de todos estos derechos. Senador, también pues parte de esta ley de delitos de imprenta, pues uno de los agravios, digamos, más constantes era que se utilizaba por parte sobre todo de empresarios y también de algunos políticos para amedrentar a periodistas que estaban investigando pues algunos hechos de presunta corrupción. ¿Usted consideraría entonces que con esta abrogación ya tendríamos pues mayores garantías para la prensa mexicana para ejercer esta libertad de expresión, también libertad de prensa, y sobre todo para que los mexicanos, las mexicanas tengan garantizado su derecho a la información? Pues sí, yo ciertamente coincido con lo que usted está diciendo, porque se eliminan controles a quienes profesionalmente se encargan de difundir ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un caso muy sencillo. Por ejemplo, en esta ley venía una obligación de informar datos datos personales a quienes, por ejemplo, tuvieran una imprenta, un taller de grabado, un taller de litografía, por poner algunos ejemplos. Esto vulnera lo que establece actualmente la ley de protección de datos personales en alguno de sus artículos. Entonces esto, al abrogar esta ley, se liberaliza, se garantiza más el flujo de información y el derecho el derecho de la libre expresión de las ideas. Muchos de los contenidos de esta ley que tenían pues un alto sesgo
moral, por así decirlo. Venía algunos calificativos como información maliciosa, como información lasciva, por decir algo. Entonces venía una calificación previa de información, entonces son obstáculos a la libre manifestación de las ideas. Entonces yo creo que en ese sentido sí se mejora el ámbito de la libre expresión en México. Entonces sí es una garantía para quien recibe la información y también para quien ejerce la libre difusión de la información y de las ideas. Senador, también en este sentido, pues sabemos que no hay derechos absolutos y que el derecho a la información, la libertad de expresión, pues también tienen límites. En este sentido, preguntarle si faltará alguna normativa para que no haya excesos de parte de los comunicadores, sobre todo en el sentido de que lo que difundan sean noticias falsas que dañen el prestigio de algunas personas o que algunos de estas se sientan ofendidas de alguna manera. Sin esta ley de delitos de imprenta, pues qué garantías van a tener las personas que en algún momento se sientan agraviadas por esta, digamos, este uso de medios de comunicación. Bueno, las consecuencias en el mal uso de la información también están normadas en la ley. En este sentido, lo que no es aceptable es la precalificación o la censura y no permitir la libre difusión de las ideas. Pero ya quien haga mal uso de la información, sobre todo con una intención de dañar a alguien, y si causa un daño, pues también hay tipos penales y hay sanciones administrativas en el que protegen a quien es el afectado, ¿no? Pero esta ley en particular, desde un punto de vista, digamos, de antemano, en toda su caracterización de la información que se difunde, pues coartaba la libre transmisión de las ideas. Entonces, por eso, por ser ya anacrónica, por ser obsoleta, por no responder a la progresividad y a la tutela en la libre expresión de las ideas, es la razón por la que se abrogó. Y si vemos el contenido de la ley, pues podemos fácilmente advertir que efectivamente no va de acuerdo con muchas otras normas reglamentarias de estos mismos artículos y con disposiciones internacionales a las que México se ha obligado. Entonces, pero contestando su pregunta, yo considero que en las diversas disposiciones administrativas y penales ya hay consecuencias para quien maliciosamente o dolosamente haga mal uso de la información, y eso protege, digamos, a quien pueda ser eventualmente afectado. Lo que no podemos hacer es desde el origen impedir la libre manifestación de las ideas. Senador, desde Contralínea, pues nos parece un avance muy importante la derogación de esta ley, sobre todo por esta parte que pues en esta ley sobre delitos de imprenta se hablaba de la responsabilidad criminal de quienes ejercen su libertad de expresión a través de escritos, también de libros, de impresos, grabados y demás objetos. Así lo llamaba esta ley ya derogada, ahora ley sobre delitos de imprenta. Preguntarle si usted considera que el hecho de ya retirar esta responsabilidad criminal a quienes ejercen la libertad de expresión, sobre todo en medios de comunicación, podría ser uno de los avances más importantes de esta derogación. No escuché bien la última parte, pero yo considero que aquí lo importante es garantizar la progresividad de los derechos y estar constantemente atendiendo a que se garantice un ambiente de libertad de expresión y, como bien decíamos, pues también de tutela y de protección a quien es afectado en su esfera de derechos personales por información falsa, sobre todo cuando es usada maliciosamente, ¿no? Pero como dicen, como está en nuestra Constitución, en la parte dogmática, ante todo, pues hay que garantizar la libre expresión de las ideas, la libertad de imprenta y el derecho a la información. Son tres derechos fundamentales de nuestro marco jurídico y que son la base de nuestro sistema democrático. Esto tiene que ver, va más allá en sí mismo de la tutela en la progresividad de estos derechos, sino que es el sustento de todo nuestro sistema democrático. Entonces yo sí considero muy positiva, muy relevante esta derogación que se hace. Coincidimos completamente con la colegisladora en sus razonamientos.
Esto fue antier en el seno del Senado de la República, y pues hay que seguir muy atentos, y sobre todo que cada uno de los poderes de la Unión haga su labor en este sentido, pues que también cuando haya controversias en cuanto al mal uso de información, pues los poderes judiciales establezcan criterios que puedan ir cambiando y adaptándose a la realidad que México va teniendo, y sobre todo a la evolución de todo esto, de todo la difusión de la información con todo el avance tecnológico que se ha dado en los últimos años. Senador, también aprovechando su experiencia como justamente consejero independiente de Petróleos Mexicanos, pues que nos haga un comentario a propósito del próximo 18 de marzo, pues esta conmemoración tan importante para nuestro país de la industria petrolera, pero sobre todo de las garantías que tenemos sobre estos bienes públicos, estos bienes nacionales, como es el sector de los hidrocarburos. ¿Qué considera usted que es lo más importante del rescate de la industria petrolera, senador? Pues mire, yo creo que esta administración ha sido de los temas centrales en la agenda pública. Yo considero que el gobierno actual, el gobierno de la Cuarta Transformación, pues se ha enfocado en la tarea de recuperar la soberanía energética de México, que se vino perdiendo constantemente durante los últimos 30 años. México en 1992 era el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico que tenía un mayor superávit energético, y ahora, por el contrario, ahora solo cubrimos el 70% de nuestra demanda energética. Sabemos que en administraciones anteriores se abandonó a la empresa Petróleos Mexicanos, ahora una empresa productiva del Estado, antes una empresa paraestatal, como extractora, exploradora de hidrocarburos fósiles, y ahora el gobierno federal atinadamente pues se ha dedicado a fortalecer la extracción de petróleo, la refinación, y esto ayuda mucho a que México sea autosuficiente en su producción de energía. No exento de problemas porque vino la pandemia, hay una deuda heredada muy grande. Petróleos Mexicanos ha sido una empresa que por muchos años ha contribuido a la Hacienda Federal, ya que tiene un régimen fiscal bastante pesado, pero se está rescatando a Petróleos Mexicanos, y es una fecha de celebración, porque, insisto, el propósito principal es que México vuelva a ser soberano energéticamente hablando. Entonces hay que salir a la calle, hay que celebrar y hay que aplaudir esta política pública del gobierno federal de tratar de mejorar a la empresa Petróleos Mexicanos. Insisto que ahora es una empresa productiva del Estado, pero que tanto bien y tanto ha contribuido al desarrollo del país.